Bueno, la sensibilización y el compromiso no solo de esta dirección provincial, sino del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el alumnado, tanto con necesidades de apoyo educativo como con el alumnado con necesidades educativas especiales, es absoluta. Es decir, sé y sabemos que el Ministerio trabaja en este sentido, pero no me corresponde a mí hacer anuncios sobre esas medidas que se pueden llegar a implementar, ¿no? Lo que sí puedo señalar es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que estamos trabajando como dirección provincial. Y es que de todo el cupo extraordinario que se nos dio, era competencia de esta dirección provincial, junto el asesoramiento del jefe de servicio de inspección y los inspectores de cada uno de los centros, valorar y hacer una propuesta de distribución. Y el primer criterio, o la primera pauta, o la primera priorización que se hizo y que tuvimos claro era esa atención a la diversidad. Es decir, tuvimos claro que para nosotros lo primero era empatizar no solamente con ese alumnado, sino con esas familias y también con esos centros, reforzando en esa distribución que hicimos de esos cupos esas aulas. También hemos de valorar no solamente los recursos humanos en cupos que se han distribuido a este tipo de alumnado, sino también los recursos materiales. Es decir, contamos ya con 5 aulas abiertas para alumnado TEA, 4 aulas abiertas de educación abiertas especializadas, una aula abierta para alumnado de altas capacidades y un centro de educación especial. Y todas están distribuidas geográficamente por la ciudad para que todo el mundo pueda acceder. De hecho, a la hora de escolarizar, distribuimos el alumnado también para que los centros puedan tener todo tipo de alumnado y se pueda integrar ese alumnado en todo y cada uno de los centros, sean públicos o concertados. Y bueno, aparte existe también política de becas a familias, política de subvenciones y ayudas a asociaciones que se dirigen a este tipo de alumnado y también ayudas materiales, ¿no?, de recursos materiales para la discapacidad. Y bueno, somos conscientes de la realidad que tenemos en nuestra ciudad y lo que sí sé es que nuestro Ministerio está trabajando en intentar paliar todas las necesidades y reforzar aún más de lo que estamos haciendo esa atención a la diversidad y a este tipo de alumnado. El plan de empleo es una herramienta que nos ayuda a reforzar y es una herramienta importante, pero nosotros ahora mismo, para que os hagáis una idea, en esa distribución de cupos que hemos hecho, en recursos personales hemos distribuido de maestros de pedagogía terapéutica 107 docentes y de maestros de audición y lenguaje 50. Es decir, que eso forma parte de los recursos de cupos que ha puesto el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Efectivamente, luego hemos tenido la ayuda tanto de la ciudad a través del Plan de Empleo de la ciudad, como a partir del 1 de diciembre a través del Plan de Empleo de Delegación de Gobierno, que también tenemos aquí a Pepe, que nos puede ayudar con los datos, en la que se sumarían más cuidadores, es decir, por ejemplo, y más personal vinculado a este tipo, a las necesidades de este alumnado. Es decir, para el 1 de diciembre, si no recuerdo mal, Pepe, son 23 cuidadores los que tenemos previstos que se incorporen, y en octubre se incorporaron, gracias al esfuerzo y la colaboración de la ciudad, en el plan de empleo de la ciudad, 18 cuidadores. Hay que sumar los 26 que teníamos de partida, es decir, que en total va a haber 67 cuidadores antes de empezar el curso, el año, ¿no? Es decir, que desde el Ministerio se está trabajando en esa línea y que yo no puedo anticipar, es decir, cuando se tengan esos datos se os ofrecerán. Es decir, yo os puedo decir que el plan de empleo viene a complementar los cupos y los maestros tanto de pedagogía terapéutica. Es que no solamente son cuidadores, profesores y maestros de pedagogía terapéutica, son también maestros de audición y lenguaje, son maestros de refuerzo. Es decir, no olvidemos también que en todos los centros educativos tenemos a todos los maestros y maestras que disponen de horas de refuerzo educativo, y esas horas de refuerzo educativo se utilizan para no solamente refuerzo del alumnado sin necesidad educativa, sino sobre todo pensando en el alumnado con necesidades de apoyo educativo, como puede ser retraso madurativo, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, o, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad socioeducativa o altas capacidades intelectuales, que de hecho tenemos una aula específica para ello, o cuando un alumno llega por incorporación tardía al sistema educativo y condiciones personales. Es decir, que el propio Ministerio ya cuenta con esos recursos, es decir, esos maestros tienen esas horas de refuerzo todos y cada uno de ellos. ¿Pero no harían falta más recursos?
Es decir, siempre hacen falta más recursos. Es decir, ojalá pudiéramos tener todos los recursos. Es decir, gracias a la colaboración que tenemos con el plan de empleo y con nuestros propios recursos, estamos atendiendo a todo el alumnado. Si llegaran más recursos, se optimizaría mejor, pero para que hagáis una idea, hemos hecho un estudio sobre la ratio que hay, por ejemplo, de PTs en relación al alumno y es de 8,06 y de AL es de 15,34. Es decir, que estamos hablando de unas ratios que no están tampoco muy descompensadas. Se pueden mejorar, por supuesto, pero la proporción no es tan pesimista. Yo no puedo aportar eso porque no depende ni siquiera de mi ministerio. Es decir, ese personal es personal laboral que depende no del Ministerio de Educación y Formación Profesional, depende del ministerio que tiene las competencias en función pública. Entonces, además no me corresponde a mí hacer ese tipo de anuncios, porque es que no son mis competencias. Bueno, pues como respuesta a la primera pregunta, aunque ya tuve la oportunidad en una rueda de prensa de comentarlo, tal y como nos llegaron las memorias del Plan de Empleo de Delegación de Gobierno, dejaban claro que todas las funciones que iban a realizar nuestros demandantes de empleo en sus planes de empleo, así lo dicen en sus memorias, no desempeñarían un puesto estructural, sería un trabajo de apoyo. Así nos lo recalcaban y los trabajos de refuerzo se muestran, por ejemplo, en los técnicos de educación infantil y aquellos maestros que permitirán la conciliación familiar. Hablábamos de que había dificultades horarias, ¿verdad?, en las que la conciliación familiar resultaba un problema y para facilitarla tenían este tipo de perfiles de trabajadores que darían un apoyo y una asistencia muy especial. Sí, a nivel sanitario también tenemos el caso, ¿verdad?, de los enfermeros, que también se trató en aquella rueda de prensa, pues aportan un plus, digamos, de protección hacia nuestros escolares, que ya otras comunidades autónomas lo quisieran. Entonces, bueno, pues en parte yo comprendo además esta reivindicación y ya lo dije en alguna rueda de prensa, pero por otro lado también de lo que se trata, ¿verdad?, también es de que la Administración esté funcionando lo mejor posible y yo creo que la cosa va encaminada a ello, ¿no?, más allá del debate estructural o no estructural.